Hola, mi nombre es Margarita Dúrdide, directora del Instituto de Formación Internacional Centro Humana, y deseamos transmitir algunas reflexiones que puedan ayudar a las personas cuando atraviesan situaciones de pérdida o de duelo. Para ello, en estas situaciones, la inteligencia emocional es muy importante porque permite tener habilidades para tomar conciencia de las emociones, de los pensamientos y poder entonces, de acuerdo a esta toma de conciencia y aceptación de las situaciones, que es diferente de resignación, que ya lo vamos a ver ahora, a continuación, a partir de esa toma de conciencia, poder elegir qué conductas seguir. Conductas que se van a reflejar en comportamientos internos de nuestro organismo al manejar las emociones y los pensamientos. Nos vamos a proteger de circuitos que no son saludables como consecuencia del estrés que se está viviendo, de la tristeza, de todas las emociones que acompañan a las situaciones de pérdida, pero además conductas en lo social, que van a ver que en un inicio van a costar un poquito, porque se está atravesando una situación de pérdida o de duelo, pero que es importante elegir el hacerlas para que de esta manera esa situación no acarree, además del dolor que tienen las pérdidas, otras consecuencias que se van a reflejar en nuestro organismo. Por ello es muy importante tener en cuenta algunos aspectos en estas situaciones. El duelo es un proceso que continúa a las pérdidas. El significado de la palabra, la etimología de duelo, tiene dos acepciones. Una es la de un enfrentamiento entre dos personas y la otra es sinónimo de un proceso de luto o de dolor que continúa a una pérdida. También en esta acepción podemos pensar que es un pequeño enfrentamiento que se da en la persona en cuanto a sumirse en el dolor de la pérdida o el poder superarla, elaborarla y continuar con la vida. Entonces también la acepción de enfrentamiento de lucha podría aplicarse en este sentido. Distintas investigaciones y artículos científicos muestran que hay un alto número de personas que sufren distintas pérdidas. Pérdidas no es solamente de un ser querido, sino también pérdidas laborales, pérdidas en cuanto a algunas relaciones interpersonales, alguna amistad, cambios en el cuerpo por el avance de la edad o por algún accidente, o limitaciones por enfermedades. Y para todas estas situaciones, así como para el fallecimiento de seres queridos, es importante lograr adquirir algunas herramientas para abordarla, esta situación, afrontarla, y que eso, además del dolor de la pérdida, no agregue otras consecuencias que afecten nuestra salud y bienestar. En el DSM-5, que es el manual diagnóstico que hay de todos los trastornos llamados mentales, pero en realidad son trastornos biológicos, emocionales y sociales, se habla de que hay un duelo patológico que se le llama trastorno persistente de duelo complicado, que se categoriza como relacionados a traumas y a estresores. Se habla de este duelo patológico cuando han transcurrido al menos 12 meses desde la muerte de alguien o de una pérdida. El duelo no patológico, es decir, transcurre en un lapso de unos 6 meses a un año. Y para que no se cronifique esa situación, que nos lleva a un funcionamiento que no es bueno para nuestra salud y para poder continuar con la vida, para que eso no se cronifique es importante ver algunas herramientas de cómo afrontarlo, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Así, cuando llega a los 2 años, ya hay una adaptación a las nuevas condiciones que se presentan a partir de la pérdida. Y
para ello es importante poder gestionar una actitud que favorezca este tránsito a poder aceptar, reconocer la pérdida, pero no es resignarse porque no se queda en una actitud pasiva, sino que hay que adoptar una actitud protagónica, activa, para poder tránsito al continuar con la vida y recuperar el bienestar, lo cual no quiere decir olvidar lo que se ha perdido. El duelo es una respuesta normal y saludable a una pérdida, porque realmente si hay una pérdida es bueno el poder dar lugar a las emociones que conllevan adheridas a esa pérdida. Es bueno poder reconocer y dar lugar a la tristeza o al enojo ante una injusticia, por ejemplo, y hay ciertas emociones que se van a traslucir en el cuerpo. Por ejemplo, se va a notar en el rostro, en la facie, se va a notar una presión en el pecho, en la postura corporal. También puede haber cierta irritabilidad, poca paciencia o una inhibición y una depresión bioemocional u otros síntomas que se manifiesten tanto a nivel social como a nivel espiritual en cuanto a cierta pérdida de sentido de vida y de motivaciones. La ansiedad, la tristeza, el miedo, el enojo son de las respuestas más frecuentes que encontramos en nuestra cultura asociadas a las pérdidas. Y como decíamos anteriormente, las pérdidas no son solamente de seres queridos, sino que pueden estar asociadas a separaciones, a divorcios, cambios en las relaciones o amistades, cambios en la salud propia o de personas allegadas, o cambios por pérdidas de trabajo, jubilación, pérdidas económicas por mudanza, o también las situaciones de duelos de seres queridos. Y ante eso no se trata de inhibir la tristeza, de negar la aflicción. Es importante reconocerla y poder expresarla. Quienes nos rodean van a observar que estamos afligidos, que estamos dolidos, y es bueno poder ponerlo en palabras, compartirlo. Pero también elegir hacer aquellas cosas que nos ayuden a poder elaborar esa situación luego de ese reconocimiento y de esa caída anímica, biológica y social, poder continuar con la vida, poder continuar con las actividades que teníamos, retomar las rutinas y, si es necesario, buscar apoyos del entorno o un apoyo terapéutico cuando es necesario para poder recuperar las rutinas de la vida diaria, las actividades, o recrear otras nuevas, recobrar nuevos sentidos de vida si ha habido cambios importantes que así lo requieran. Pero por supuesto respetando el ritmo propio de cada persona en el duelo. Se buscará que todo este periodo transcurra con paz y con estabilidad emocional. Por eso, cuanto antes se vuelva a los funcionamientos habituales de la persona, otros nuevos que se requieran por los cambios que ha habido en la vida de esa persona, eso va a ser bueno para la salud integral. Para ello, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, analizamos distintas dimensiones, distintos aspectos que seguramente se han visto afectados por la situación de pérdida y que también habrá que contemplar cuando se quiere recuperar el bienestar y el funcionamiento vital. Estas dimensiones que hemos formulado ya en el 2008 y han sido adoptadas por la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología son una dimensión biológica que incluye nuestros hábitos cotidianos de sueño, de alimentación, eliminación, ejercicio, relajación. Una dimensión cognitiva, es decir, cómo son nuestros pensamientos y nuestras creencias. Una dimensión psicoemocional vincular, cómo está nuestro estado psicológico, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Una dimensión socioecológica, cómo está nuestra inserción social y también nuestro contacto con lo físico-ambiental. Y una dimensión espiritual de sentido de vida y de motivaciones. Fíjense que a nivel cognitivo y emocional, generalmente ante una pérdida, nos vemos que
nosotros tenemos como una vivencia muy intensa de ansiedad, de tristeza, de desesperación, de shock, de culpa, de irritabilidad, muchas veces de no poder creer lo que está ocurriendo, de incredulidad, de confusión, de preocupación, también de fatiga, sentimientos de impotencia, soledad o enojo, y a veces puede haber hasta sentimientos de alivio, pero con dificultad para asumir el hecho de que la vida continúa. En cuanto a los correlatos biológicos, vamos a ver que el sueño se ve alterado, ¿no? Puede haber dos reacciones, puede haber insomnio, dificultad para dormir, o también al revés, hipersomnio, es decir, la persona permanece mucho tiempo en lo que se llama clinofilia, mucho tiempo en la cama, que es unos síntomas de la depresión. También se aparece muchas veces el sedentarismo, porque la persona no tiene ganas de caminar, de hacer ejercicio, de salir, con fatiga, pero también dificultad para la relajación, para poder disfrutar, de tomar conciencia del aquí y el ahora, como lo propone mindfulness y otras técnicas. Y también pueden aparecer opresión en la garganta, taquicardia, dolor en el pecho, falta de aire, dolores musculares. Por eso será importante el desarrollar una habilidad para poder regular estas emociones, porque si estas emociones nos invaden, va a haber todos esos correlatos biológicos, psicológicos y sociales. Pero si logramos manejarlas, afrontar esas situaciones con inteligencia bioemocional, vamos a ver que vamos a poder transcurrir esa etapa de duelo, de pérdida y poder recuperar y continuar con una vida saludable y con cierta felicidad, de disfrute de los nuevos contextos que continúen a la pérdida. Decimos, la aceptación difiere de la resignación. La resignación es como una aceptación estática. En cambio, aquí es una aceptación protagónica. Nosotros vamos a liderar nuestro proceso de recuperar nuestro ciclo vital. Y si hay que hacer cambios, poderlos realizar. Es decir, que va acompañado de un afrontamiento activo. Se asume la realidad de la pérdida, no se niega, no se evita, pero tampoco es bueno el continuar rumiando acerca de ello. Después que se ha hecho una catarsis, se ha puesto en palabras las emociones, lo que se está viviendo, la pena por la pérdida o el enojo, la sorpresa o la confusión, pero luego hay que tratar de hacer actividades que ayuden a superar esa etapa. Para ello es importante realizar lo que se llama conductas asertivas, es decir, conductas que respeten el propio proceso, también a los demás, pero que apunten a un crecimiento, al bienestar y a la salud. No todas las personas que tienen una pérdida experimentan las mismas emociones. Hay autores como Kubler-Ross que describen algunas etapas, pero sin embargo estas etapas no tienen todas las personas que vivirlas de esa manera, ni una en sucesión de la otra. A veces hay otras formas de reaccionar y de vivirlas. Por ello va a haber que ver, porque ello depende de varias cosas, depende de, como cualquier estresor, de la cantidad, de la calidad y la cronobiología de este factor de estrés o de esta pérdida. Y también depende de la historia de la persona, de su historia anterior y de su historia reciente, y de las características de personalidad. Por ejemplo, si hablamos de cantidad, va a diferir si la pérdida se da luego de muchas otras pérdidas anteriores, o si es la primera vez que ocurre una pérdida. Y va a incidir en ello el desgaste que tenga la persona, o sea, con qué terreno interactúa esa pérdida, si es una pérdida muy intensa, muy grande, y eso va a estar relacionado también con la calidad, porque si la pérdida fue abrupta,
o si ya venía una historia de pérdidas, pero también de qué tipo de pérdida estamos hablando. No es lo mismo perder un trabajo que perder el compañero de toda la vida, no es lo mismo perder un padre que perder un hijo, ¿no? Es decir, que hay significados que van a incidir en el impacto y en el duelo que continúe. También hay duelos por abortos, por hijos no nacidos, o por infertilidad, o por otros temas. Entonces, la calidad del estresor o de la pérdida será importante a tener en cuenta, porque eso va a incidir en cómo se procese. Y también la cronobiología, es decir, difiere si esta pérdida continúa otras pérdidas anteriores, difiere según la edad de la persona que vive la pérdida y la red de apoyo que tenga. No es lo mismo también que esto ocurre en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la adultez mayor, o sea que aspectos de la cronobiología también tendrán que ser considerados. Y fundamentalmente la red de sostén. Es importante que cada persona busque una red de apoyo, ya sea de un familiar, de un amigo, si es religioso, de un sacerdote, o si no, de un terapeuta, pero busque a alguien que pueda contener, escuchar y acompañar en este proceso y elaborar estrategias a futuro para que no se cronifique esta situación e impida que la persona continúe con su vida. Y habrá que hacer un esfuerzo. Habrá que hacer un esfuerzo de aceptar invitaciones a una reunión, a compartir un cumpleaños, a asumir algunas actividades y responsabilidades, que en el momento capaz que no se tiene mucha motivación, mucho sentido de vida, pero es el perseverar en estas actividades lo que va a ir permitiendo de a poquito recuperar la vitalidad y el sentido de la vida. También es importante impedir que haya secuelas de gran intensidad o patológicas. Por ejemplo, cuando la persona busca como escape el alcohol o algunas conductas de pánico o algunas conductas fóbicas, hay que buscar la manera de que éstas no se refuercen, no se sigan repitiendo y habilitar otras formas de funcionamiento. Entre un 10 y un 20% de las personas afectadas por una pérdida pueden necesitar ayuda profesional de forma temprana, justamente para evitar la consolidación de estos síntomas. Será de gran importancia el entrenamiento en competencias, en habilidades, acorde a lo que llamamos una inteligencia emocional o bioemocional, para disminuir estos síntomas depresivos, potenciar habilidades personales. Hay autores como Echeburúa que desarrollan un poco estas ideas y que es importante tenerlas en cuenta. Las readaptaciones siempre requieren de esta inteligencia, de esta regulación bioemocional y de apoyo y de sostén. Por eso va a ser necesario muchas veces aceptar el apoyo profesional para promover un duelo sano, saludable. Y por ello es importante que las personas tengan la posibilidad de tener biopsicoeducación respecto a todos estos temas que pueden ocurrirnos en la vida. Porque al tener biopsicoeducación, al conocer estas cosas que es normal que ocurran, eso ayuda a poderlo procesar mejor. Los llamados principios de influencia son influencias que se eligen realizar para lograr un objetivo. Y por eso vamos a tener que tratar de implementar influencias en las distintas dimensiones, en las conductas cotidianas de sueño, alimentación, ejercicio, relajación, en el manejo de nuestros pensamientos. Hay algunas técnicas, como interrumpir cuando hay una rumiación constante, interferir y habilitar otras formas de pensar las cosas, que no es lo mismo que evitar, porque uno elige qué pensar y cómo pensarlo, y qué actividades hacer para no caer en esa rumiación. También en lo psicoemocional hay influencias para tratar de que la persona empiece nuevamente a involucrarse socialmente, con afectos, con pares, y también influencias desde lo socioecológico, porque si la persona
se levanta, está tirada en una cama, está siempre a oscuras, no pone ninguna música que lo levante, pone músicas muy tristes, es decir, aspectos que nos entran por la vista, por el oído, por el olfato, caricias, masajes, que pueden ayudar a perdurar en una situación de tristeza o a montar nuevamente un poco el estado de ánimo. Y lo mismo el empezar a tener algunas rutinas, algunas actividades que puedan promover nuevos sentidos de vida. Por ello es importante la evaluación de la persona, cómo está viviendo la pérdida, condiciones que hace que la viva con más intensidad, por su historia, por las circunstancias presentes o por que se han interrumpido sus expectativas futuras, sus planes futuros, y de acuerdo a eso hacer estas estrategias con estos principios de influencia. Y por supuesto puede haber algunos grupos de autoayuda para el caso que así lo requiera, pero no se aconseja fomentar el seguir perseverando en estos circuitos de tristeza. Por eso a veces no es tan bueno el hacer diarios, seguir recolectando fotos o lecturas que siempre estén hablando por el tema, capaz que en un primer momento, pero después hay que tratar de no seguir reincidiendo en toda esta rumiación de pensamientos y en toda esta situación, sino al revés, tratar de volver a conectarse con la vida y de a poquito se va a recuperar el disfrute de la vida. Bueno, estas son solo algunas reflexiones e invitamos a quienes sean o familiares o terapeutas que quieran acompañar en estos procesos. Tenemos en nuestro blog, en el Instituto Centro Humana de Formación, tenemos en nuestro blog algunas técnicas que le llamamos interpersonales que pueden ayudarles a acompañar a las personas que están atravesando una situación de duelo. Así que, bueno, esperemos haber aportado en algo para este proceso que es frecuente que ocurra en nuestras vidas por distintos motivos. Muchas gracias.